Para empezar a hablar de cualquier tema en ciencia, hay primero que conocer el método científico. Eso es de lo que trata este video. Cuando tratamos de estudiar a los seres vivos en sus diferentes aspectos, bioquímica, genética, taxonomía, historia, etc., generalmente lo primero que tenemos que definir es qué es un ser vivo. Es una pregunta muy amplia, muy abierta. La podemos variar, preguntarnos mejor qué debe ser considerado vivo o quizá lo contrario, qué no puede ser considerado vivo. Pero de todas maneras la pregunta sigue siendo demasiado amplia, demasiado abierta. Por eso en nuestros casos tenemos que ver cómo contestamos esa pregunta. Es decir, qué metodología debemos usar para contestarla. Normalmente en las áreas que nosotros trabajamos, que son las áreas científicas, en particular las químico-biológicas, usamos metodologías particulares para contestar este tipo de preguntas. La manera que tenemos de contestar las cosas en el método científico tiene que empezar con algo que se llama observación. Hay una diferencia entre observar y ver. Uno puede ver y no se fija en los detalles, pero al observar tratamos de conseguir todos los detalles posibles que tenemos sobre lo que nos llama la atención. Se pueden hacer observaciones cotidianas o observaciones de un fenómeno ocasional. Una vez que ya hicimos las observaciones, eso nos va a llevar a tener una pregunta. La pregunta es la parte medular del método científico. Una pregunta amplia es muy difícil que se conteste. Entonces lo más correcto es que vayamos haciéndonos preguntas lo más concretas posibles. Eso se logra con la práctica. No es tan fácil a veces tener una pregunta y poder contestarla bien. Ahora, ya que tenemos la pregunta, entonces lo que sigue es tratar de conseguir la información. A veces la pregunta ya se contestó, o la parte que nosotros tenemos de duda ya se contestó. Si ya se contestó, entonces ahí mismo en la información lo vamos a sacar. ¿Qué es información? Son los antecedentes de gente que ha tratado de contestar algo parecido a lo que nos estamos haciendo. Buscamos información en internet, libros, revistas científicas, preguntándole a la gente, viendo qué dicen los demás. Una vez que juntas esa información y que has determinado que no se ha contestado la pregunta, porque a veces ya se contestó la pregunta, entonces puedes hacer una hipótesis. Una hipótesis es una suposición a menos que se demuestre. Supones que la pregunta se contesta de esta manera, que la hipótesis es la respuesta a la pregunta en base a lo que has leído y a lo que has observado. Pero para que deje de ser una suposición, lo que vamos a hacer es diseñar un experimento. Los experimentos normalmente en nuestras áreas los diseñamos en forma controlada. Tratamos de controlar todas las variables dejando libre la que nos llama la atención, la que es nuestra pregunta. Una vez que tienes los experimentos hechos y que los has repetido, entonces analizamos los datos. Aquí los analizamos por medio de la estadística, los procesamientos de bases de datos, la gráficas, diagramas, etcétera. Tratamos de juntar todos los datos y tratar en ese punto de ver si se puede contestar la pregunta. Si nuestra suposición, hipótesis, es correcta o no. Si es correcta o no, eso se llama conclusión. En la conclusión, nosotros podemos decir que nuestra información nos permite concluir o suponer, no, ya concluir que la hipótesis está correcta. Si la hipótesis está correcta, entonces nosotros podemos avisarles al resto de la gente y ponerlo y comunicarlo y decir, fíjense que la pregunta que me hice, fulanita de tal, la hipótesis que tenía es correcta. Vamos a hacer un ejemplo en algo que no es tan científico, como es el saber si te llama la atención un restaurante. Hazte de cuenta que estás viendo Facebook y que de pronto encuentras que hay muchas observaciones sobre un restaurante. Algunas gentes dicen está muy padre, otras nos dicen que no, pero pues tú dices, oye, ese restaurante estará sabroso, tendrá comida sabrosa, será barato, etcétera. Entonces te haces una pregunta.
trata de hacerlo lo más concreto posible. Si puedes sacar más información, bien, pero la pregunta que tendrías que hacerte es, por ejemplo, ¿es sabrosa la comida? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a preguntarle a la gente, vas a leer en el Facebook, vas a buscar en los sitios de información de restaurantes para ver qué te recomiendan. Como hay mucha variedad, vas a encontrar gente que dice que está muy padre el restaurante, que es muy rica la comida, y otros dirán que no, que la comida está muy mala. Entonces tú tienes que hacer una hipótesis. Y esta hipótesis es, a lo mejor el restaurante tiene buena comida. Ok, la pregunta ¿es sabrosa la comida? La hipótesis es sí, sí es sabrosa. Esa es tu hipótesis. ¿Cómo haces la experimentación? Pues simple y sencillamente vas un día, te presentas al restaurante y le pides de comer. Y entonces pruebas. Lo puedes hacer una o dos veces con platillos que se recomienden o no se recomienden. Al término de las 2, 3 comidas que has hecho en el restaurante o de la comida que has hecho en el restaurante, entonces haces un análisis de datos. Bueno, la comida está bien, está sabrosa, me gusta mucho. Y entonces llegas a una conclusión. Efectivamente, la comida del restaurante es sabroso y ya tú puedes en ese momento comunicarlo, decirles a los demás, ponerle en Facebook, en Trip, lo que sea, en la comida del restaurante es muy buena. Esa es la manera en que hacemos el método científico. Lo hacemos todo el tiempo, aunque no nos imaginemos, no lo hacemos con muchas cosas, desde estará buena la película, que dicen los críticos, o tendré que será bueno tomar esta materia, que dicen los demás. Hacemos eso todo el tiempo. Si lo hacemos en forma ordenada y cotidiana, podemos tener mucha facilidad para poder quitarnos algunos problemas que a veces se presentan con el método científico. ¿Cuáles son los problemas del método científico? Pues simple y sencillamente que la pregunta sea muy abierta. ¿Qué es lo que nos va a pasar con ahorita la pregunta de los seres vivos? ¿Cómo contestar qué es un ser vivo? Observo a todos los seres vivos, trato de juntar todas las características que ellos presentan. Problema número 1, no tengo a todos los seres vivos registrados. Problema número 2, todos los seres vivos son muchos y abarcan tamaños que a veces no son tan fáciles de ver o localidades que no son tan fáciles de llegar. No voy a ver una bacteria a simple vista, no voy a ver un virus, no me voy a ir a África a tratar de ver los seres vivos. Entonces tendremos que cambiar la manera en que podemos contestar que es un ser vivo. A lo mejor lo podemos cambiar por algo más sencillo. Por ejemplo, observar a todos los seres vivos y tratar de encontrar sus características o característica común en todos. ¿Qué distingue a un ser vivo de un ser no vivo? A lo mejor algo en particular, algo que sea capaz de juntar a todos los seres vivos y tenerlo todos, independiente del tamaño, la localización, etc. Para darnos una idea de la diversidad de los seres vivos, les recomiendo que entren en la página web del Árbol de la Vida, ahí les pongo la dirección, y que lean un artículo de Edward N. Trifonov, What is Life, en equipo y opinen sobre la idea que él maneja. Él supone que podemos contestar la pregunta en base a una característica común que tienen todos los seres vivos.